Buenos días, mi nombre es Ronald Parra, yo soy estudiante de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. La materia en la cual estoy cursando es variable compleja, la cual imparte el maestro Juan Toribio Milanés. A continuación estaré presentando un proyecto, el cual lleva como tema evaluación de integrales reales por técnicas de variable compleja. Este tema está focalizado en lo que es la teoría de algunas consecuencias del teorema de los residuos, presentado por un servidor. La carrera en la cual estoy cursando es licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria. Entonces, daremos paso a lo que es este proyecto. Bien. Dentro del índice se encuentra lo que es los objetivos generales y específicos, las cuestionantes a las que la investigación le da respuesta, el teorema de los residuos, consecuencias del teorema de los residuos, ejercicios propuestos, conclusión, recursos utilizados, frase reflexiva y bibliografía. Los residuos y sus consecuencias. Bien, dentro de los objetivos se encuentra el objetivo general, el cual es comprobar la eficacia del teorema de los residuos para la resolución de algunas integrales. Dentro de los objetivos específicos se encuentran evaluar integrales reales trigonométricas mediante el teorema de los residuos, utilizar los residuos para evaluar integrales reales impropias y último, determinar los residuos de las integrales de Fourier. Dentro de las cuestionantes a las que la investigación le da respuesta se encuentra: ¿cuáles teoremas son fundamentales para entender el teorema de los residuos? ¿Cómo puedo convertir una integral real a una integral en el plano complejo? 3. ¿Cómo evaluar una integral impropia real por el teorema de los residuos? Vamos a dar respuesta a todas esas preguntas en el transcurso del proyecto. Bien, cabe destacar que no sería posible iniciar este proyecto sin antes dar una noción o definición acerca de lo que es un residuo, porque usted se preguntará, ¿qué usted quiere decir con lo que es un residuo? Bien, para ello vamos a definir dos conceptos. Primeramente, nosotros decimos que una función es analítica en un punto. Si dicha función es derivable en ese punto y en una vecindad de puntos alrededor de ello. Esto lo veremos más adelante. Entonces, dentro del plano complejo existen lo que son funciones enteras. ¿Qué son estas funciones enteras? Bueno, funciones enteras son funciones las cuales son analíticas en todo el plano complejo. Dentro de esta podemos mencionar lo que es las funciones polinomiales, las funciones racionales, entre otras. Nuestro objetivo y nuestro foco va a ser en las funciones racionales, ya que estas funciones son analíticas en todo el plano complejo, a excepción de aquel punto donde el denominador se hace cero. En este caso, nosotros decimos que la función contiene un punto singular. Entonces, usted se preguntará, ¿y cómo yo representaría un punto singular gráficamente? Aquí lo podemos ver. El punto z sub 0 que ustedes pueden ver en pantalla vendría siendo un punto singular de una función. O sea, es ese punto donde la función tiene problemas. Entonces, dicha esta definición, nosotros vamos ahora a relacionarlo con lo que es una singularidad aislada. Un punto singular, como ya hemos dicho, es aquel punto donde la función tiene problemas. Ahora, una singularidad aislada sería ese punto, pero con una vecindad que está excluida de él, lo cual nosotros podemos llamar como disco perforado también. O sea, esa vecindad que ustedes pueden ver de azul, que está excluido del punto Z sub 0. Por esta razón llamamos a Z sub 0 como una singularidad aislada. Entonces, suponga usted que usted tiene una función que tiene una singularidad aislada. Esta función se puede representar como lo que es una serie de Lorentz, la cual ustedes pueden ver en la pantalla. Podemos representar esta serie de esta manera. Bien, entonces, nuestro foco principal dentro de la serie de Lorentz
va a ir dirigida hacia el coeficiente de z menos z sub 0 elevada a la menos 1. Ese coeficiente lo vamos a llamar a sub menos 1. Es el coeficiente más importante de esta serie y la cual determina lo que es el residuo. Entonces, ese a sub menos 1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de contorno de f de z d de z, donde c es el contorno cerrado. Y ustedes pueden ver ahí de negro esa circunferencia, la cual va en contra de las manecillas de reloj. Nosotros podemos reescribir ese coeficiente a sub menos 1 como el residuo. Bien, entonces vamos a la definición por qué le llamamos residuo a este término. Tenemos que recordar antes que todo que el contorno cerrado C no puede tener otra singularidad que no sea Z sub 0. O sea, simplemente tiene que existir esta sola singularidad. Bien, entonces, dicho esto, nosotros vamos a reescribir esta integral como la integral de contorno de la función z de z va a ser igual a la sumatoria de integrales. Bien, entonces, la razón por la que nosotros le llamamos residuo al término a sub menos 1 es porque cuando nosotros realizamos este proceso de integración en el plano complejo, nos daremos cuenta en lo adelante de que solamente hay un único término en el cual sobrevive el proceso de integración. Y ese término es el que nosotros le llamamos el residuo o el resto. La razón del intercambio de los símbolos de sumatoria e integral se puede verificar en el libro de Huntington, Métodos Matemáticos para Ingenieros y Científicos. Bien, para nosotros resolver esta integral, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a realizar una sustitución. Como podemos ver aquí, vamos a escribir a z menos z sub 0 como su forma polar, r por e a la i teta, y vamos a buscar el diferencial de z, tomando en cuenta de que nuestro teta va a existir en lo que es de 0 a 2pi, porque recuerden que da una vuelta completa. Entonces, al nosotros sustituir en la integral, nos damos cuenta de que cuando evaluamos en el punto positivo n diferente de menos 1, lo que nos da es una serie de integrales que se va a cero totalmente, porque el contorno, recuérdense que es un contorno cerrado. Entonces, el único término que podemos ver que nos da un resultado es el término cuando n es igual a menos 1. Y este nos da 2pi por i. Entonces, ese coeficiente de este término es el que nosotros llamamos residuo, y el cual lo podemos reescribir de la forma ya mencionada como 1 sobre 2pi por la integral de contorno de f de z por d de z. Bien, dicho esta definición de lo que es el residuo, vamos entonces ahora a nombrar las consecuencias del teorema de los residuos, las cuales estaremos trabajando aquí y definiendo. Primeramente, vamos a trabajar con lo que es una función racional de una integral trigonométrica, la cual va a ir de 0 a 2pi. Segundo, vamos a trabajar con una integral impropia de menos infinito a infinito de una función x. Y luego trabajaremos con las llamadas integrales de Fourier, ya que se encuentra dentro del análisis del mismo, las cuales son integrales impropias de menos infinito a infinito de una función x trigonométrica. Ahora, recordemos, y esto es muy importante, de que f en cada uno de los casos es una función racional. Para dar paso a lo que son los ejercicios, hay teoremas, los cuales son muy importantes conocer. Primeramente es el teorema de residuo de Cauchy, el cual nos dice que si D es un dominio simplemente conexo y C un contorno simple y cerrado que se encuentra en el interior de D, esto usted lo puede representar como la circunferencia que vimos al principio. Si una función f es analítica sobre y dentro de C, excepto un número finito de singularidades aisladas, entonces nosotros podemos representar esa integral de contorno de f de z de z como 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f de z de los z sub k.
Y también un teorema, el cual es el comportamiento de la integral cuando R tiende a infinito, el cual va a ser explicado más adelante. Estos teoremas son fundamentales para el desarrollo de los ejercicios. Bien, entonces pasamos a lo que es el primer caso. En nuestro primer caso vamos a trabajar con lo que es integrales reales trigonométricas. Recuérdense, mírala aquí. Entonces, para resolver estas integrales, lo primero que tenemos que visualizar es que tenemos que convertir esta integral real trigonométrica a una integral en variable compleja. Entonces, vamos a tomar en cuenta algo muy importante, que el contorno C sobre el cual estaremos trabajando es la circunferencia unitaria, la cual la representamos gráficamente de esta forma, centrada en 0, que va desde con un radio 1. Por eso se llama circunferencia unitaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es parametrizar ese contorno. Para ello, vamos a nombrar a C como E a la I teta, donde teta va a ir de 0 a 2pi, por las razones que ya le he dado anteriormente. Entonces, cuando buscamos el diferencial de Z, nos damos cuenta de que nos queda I por E a la I teta, pero recuerden que E a la I teta es Z, por lo tanto podemos decir que D de Z es igual a I por Z por D de teta. Y despejando, nos quedaría que D de teta es igual a D de Z sobre IZ. Bien, recordemos de que Z a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre Z, lo cual también es igual a E por menos I a la teta. Existen dos propiedades importantes, las cuales nosotros podemos determinar el coseno de teta como la división de E a la I teta más E a la menos I teta sobre 2, y el seno podemos definirlo como E a la I teta menos E a la I teta sobre 2i. Tomando en cuenta lo que ya hemos dicho anteriormente, nosotros podemos reescribir estas dos identidades de la forma que aparece en pantalla, aplicando lo que es una sustitución. Entonces, dicho esto, vamos a sustituir en 2, 3 y 4 en 1 y nos quedaría de esta forma. En esta forma estándar es que usted debe de trabajar cuando se enfrente con una integral trigonométrica. Vamos a pasar ahora a lo que es el ejemplo, para que puedan ver la aplicación de esto. Bien, vamos a trabajar con una función R de una integral que va de 0 a 2pi d de teta sobre 1 más r cuadrado menos 2r coseno de teta, donde r es un parámetro que existe en un intervalo desde 0 a 1. Entonces, tomando en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es sustituir y cambiar la variable de integral real a variable compleja, entonces recordemos que nosotros tenemos que hacer primeramente nuestra sustitución. Cuando llevamos a cabo el proceso de sustitución que pueden ver en la pantalla, como estamos trabajando con el coseno, vamos a utilizar la identidad de coseno, la cual nos dice que es E por E elevada a la I teta más E elevada a la menos I teta sobre 2. Recordando que E a la I teta se puede representar como Z, esto nos quedaría como Z más Z a la menos 1 sobre 2. Entonces, para trabajar más sencillamente, yo he decidido multiplicar por Z para así poder eliminar ese exponente negativo y nos quedaría de esta forma, Z cuadrado más 1 sobre 2Z. Entonces, dicho sea esto, vamos entonces ahora a sustituir en nuestra ocasión original. Y nos quedaría la integral de contorno que pueden ver en la pantalla, donde recuérdense que el contorno es la circunferencia unitaria. Bien. Entonces vamos a sustituir, sustituimos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a lo que es simplificar. Tenemos aquí un Z, tenemos aquí un 2R que podemos simplificar y ese Z podemos simplificarlo con el denominador. Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, nuestro foco tiene que ir dirigido ¿a qué? A buscar los ceros del denominador. Esa es la razón por la cual nosotros hemos simplificado. Porque tenemos que direccionarnos a encontrar lo que son los ceros para así poder operar y aplicar el teorema de los residuos.
Entonces, vamos a reescribir nuestro denominador, como pueden ver en pantalla, y nos damos cuenta de que estamos en una ecuación cuadrática, por lo tanto vamos a utilizar lo que es la fórmula general. Bien, cuando utilizamos la fórmula general nos damos cuenta de que en el discriminante tenemos lo que es un producto notable, el cual es igual a 1 menos r cuadrado elevado al cuadrado todo. Entonces, al resolver esta ecuación, nos quedan dos ceros. El primero vamos a nombrarlo como z sub 1, el cual será igual a r, y el z sub 2 será igual a 1 sobre r. De estos dos ceros, vamos a tomar el cero que se encuentra dentro de la circunferencia. Ojo con esto. Es muy importante tomar en cuenta de que el cero que vamos a tomar tiene que estar en el interior de la circunferencia. Entonces, vamos a reescribir ahora la integral, sacando el menos i, el término constante, y reescribimos la integral de esta forma. Ponemos el menos r ahí porque recordemos que el menos r es el que acompañaba el término cuadrático. Entonces, nosotros podemos decir que esta es la integral de contorno de f de z de dz. Entonces, vamos a aplicar ahora lo que es el teorema de los residuos. Este teorema usted lo puede verificar en el libro de Denis Silva y se va a dar cuenta de que se aplica esta propiedad la cual he puesto en pantalla. Entonces, recordemos de que vamos a tomar el z sub 1. Como ustedes pueden ver ahí, z sub 1 está dentro y z sub 2 está afuera. Porque r es el que existe en el intervalo de 0 a 1. 1 sobre r se sale del intervalo. Entonces, cuando aplicamos el teorema de los residuos, este teorema nos dice que los residuos van a ser igual al límite de z cuando tiende a r de z menos 1 por la función f de z. Nos damos cuenta de que cuando nosotros desarrollamos nuestra función, se nos cancela el término z menos z sub 1. Por lo tanto, entonces, nosotros simplemente tenemos que simplificar y aplicar límite. Cuando aplicamos el límite, nos queda 1 sobre menos r por r menos 1 sobre r. Entonces, al simplificar, nos quedaría 1 sobre menos r cuadrado menos 1. Entonces, vamos a resolver esto. Para ello, simplemente vamos a sustituir en la ecuación original y nos quedaría menos i por 2i por 1 sobre menos r cuadrado menos 1. Y simplemente ahí podemos ver el resultado, que es 2pi sobre 1 menos r cuadrado. Bien, yo sé que son muchos pasos, pero la idea simple es que cuando trabajemos con integrales trigonométricas, bueno, tenemos primeramente que llevarlas a variable compleja y hacer las sustituciones apropiadas, de modo que podamos simplificar el trabajo y así llegar a una conclusión más rápida. Bien, entonces, pasando a otra instancia, vamos a tratar con lo que es el valor principal de Cauchy, o lo que se conoce también como el BP de Cauchy. Entonces, para ello, vamos a introducir lo que es el segundo caso con este acápite. Si nosotros tenemos una función, la cual llamaremos y igual a f de x, la cual es continua en un intervalo de 0 al infinito, vamos entonces nosotros ahora a escribir dos integrales. Una integral que irá de 0 a infinito y la otra que irá de menos infinito a 0. Entonces, recordemos que si el límite existe, entonces la integral es convergente, de lo contrario es divergente. Ojo con este punto. Entonces, nosotros podemos escribir esas integrales como el límite, cuando r tiende al infinito, de la integral de 0 a r por f de x, y lo mismo podemos hacer abajo con la integral de menos r a 0. Estas son propiedades de cálculo elemental. Entonces, si la función f es continua en un intervalo de menos infinito a infinito, nosotros podemos escribir la función, podemos escribir la integral que va de menos infinito a infinito de la función x como la suma de las dos integrales. Entonces,
esta integral, como ya hemos dicho, que converge, entonces se puede evaluar por el proceso de límite. Entonces, ese límite que ustedes ven ahí, de cuando R tiende al infinito, es lo que nosotros le llamamos el valor principal de Cauchy. A este límite es lo que le llamamos el valor principal de Cauchy, el cual se denota de la forma que podemos ver en pantalla. El VP de integral de menos infinito a infinito de f de x de dx igual al límite cuando R tiende a infinito de menos R a R. Bien, entonces dicho esta propiedad importante, vamos ahora a pasar a lo que es el segundo caso. Bien, tenemos que tomar algo en cuenta. Cuando trabajamos con estas integrales impropias, usted tiene que saber de que usted va a trabajar sobre un contorno semicircular, como ustedes pueden ver en pantalla, con orientación positiva, que va en un intervalo en el eje real desde menos R a R y el cual está formado por una semicircunferencia. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, si se dan cuenta, nosotros tenemos dos caminos. Un camino que va en el eje real y también tenemos la semicircunferencia. Entonces, podemos nosotros escribir esa ecuación, esa integral, perdón, como la integral de contorno en C de f de z de dz. Entonces, al componer los caminos nos quedaría dos integrales. La integral que va de menos R a R, como ya he mencionado, y la integral de contorno semicircular, el cual llamaremos I sub R, o sea, que depende de R. Y podemos ver que nuestra primera integral vamos a llamarla I, porque prácticamente es la misma integral que tenemos dada. Vamos a aplicar entonces el teorema de residuo de Cauchy. Este teorema también lo hemos nombrado ya y puede ser verificado en el libro de Denis C. Entonces, ahora vamos a focalizarnos en nuestra segunda integral, la cual depende de R, o sea, I sub R. Vamos a demostrar que esta integral se va a cero conforme R se va al infinito. Para ello, primeramente, cabe destacar de que cuando trabajamos con estas integrales, vamos a tomar en cuenta de que el límite de x, f de x, es igual a cero cuando x tiende al infinito. Para demostrar esto, recordemos, de que estamos trabajando con una función racional. Entonces, nosotros podemos escribir y expresar la función racional como el cociente de dos polinomios. Veámoslos aquí. Aquí tenemos x por f de x. Entonces vamos a expresar como el cociente de dos polinomios. Vamos a llamar un p sub n por x elevado a la n. Y una serie de términos, las cuales son menores. Sobre q sub m por x elevado a la m y una serie de términos menores. Entonces, para que se cumpla esta propiedad, es necesario de que mi m sea mayor o igual que n más 2. Ojo con esto. Es necesario que m sea mayor o igual que n más 2. Entonces, para demostrar que esta parte se va a cero, es necesario observar que su módulo se va a cero. Entonces, para ello, escribimos el módulo de I sub R y simplemente sustituimos. Para sustituir, entonces, ahora vamos a utilizar la propiedad de que ya hemos visto. Vamos a nombrar a nuestro Z de forma polar como R por E a la I phi y nuestro D de Z como R por I a la E I phi, diferencial de phi, porque estamos trabajando sobre una circunferencia. Entonces, al reescribir todo esto nos quedaría este módulo. Ahora, hay una propiedad importante y es que el módulo de una integral es menor o igual que el integral del módulo. Y este a su vez es menor o igual que un pi. Recuerden que estamos trabajando en una circunferencia por el número máximo de mi función R por E a la I phi. Entonces, vamos a decir que esta función se va a cero conforme R tienda al infinito. Entonces, vamos a tomar lo que ya hemos dicho previamente en la diapositiva anterior y recordemos lo que hemos puesto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la misma propiedad tomando en cuenta de que n más 2 es menor que m. Y vamos ahora a escribirlo en función del módulo. O sea,
Ponemos el módulo de R por F, la función R por E a la I phi. Entonces aplicamos el módulo a lo que hemos llamado nuestro P sub n y Q sub m. Como m es mayor o igual que n más 2, entonces nos damos cuenta de que efectivamente esta integral va a tender hacia 0. Por lo tanto, podemos escribir la integral de menos infinito a infinito de la función x como 2pi por i por la sumatoria de los residuos de la función evaluados en los puntos singulares que se encuentren en la parte imaginaria positiva. Bien, solo trabajaremos con la parte imaginaria positiva. Dicho esto, entonces vamos a trabajar con lo que es, vamos a ver un ejemplo, un ejercicio. Vamos a trabajar con la integral impropia que va de menos infinito a infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. Inmediatamente nosotros aplicamos el teorema de residuo porque ya hemos demostrado anteriormente de que existe una integral la cual se va a hacer. Entonces, al aplicar el teorema de residuo nos quedaría 2pi por i por el residuo de la función y tomamos el punto singular i. ¿Por qué tomamos el punto singular i? Porque como ustedes pueden saber, si nosotros factorizamos ese denominador, nos quedarían dos puntos, i y menos i. Pero como hemos dicho que vamos a trabajar con la parte imaginaria positiva, simplemente vamos a tomar un punto singular, porque recuerde que el punto singular tiene que estar en el interior. Bien. Entonces, aplicamos límite inmediatamente y tenemos un término que se nos cancela, que es z menos i. Y nos quedaría 1 sobre z más i. Al aplicar el límite, entonces, nos quedaría igual a 1 sobre 2i. Entonces, simplemente ahora tenemos que sustituir en la ecuación original y tendríamos que 2pi por i por el residuo que nos dio 1 sobre 2i va a ser igual a pi. Podemos ver entonces ahora la gran importancia y cómo nos facilita a nosotros evaluar una integral mediante el teorema de los residuos. Muy interesante. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es el tercer caso. Los casos que van luego ya son casos que van relacionados y usted se va a dar cuenta. Por ejemplo, vamos a pasar ahora a lo que son las integrales impropias, las cuales se conocen como las integrales de Fourier, debido a que se encuentran en el análisis que lleva su nombre. Esto usted lo puede verificar. Entonces, nosotros trabajaremos con una integral impropia, una función de x. Y esta integral se va a presentar como la parte real e imaginaria. O sea, la integral de menos infinito a infinito de f de x por el coseno más i por la integral de menos infinito a infinito de f de x por el seno. Entonces, dicho esto, usted se puede dar cuenta de algo, que hay una fórmula muy conocida, la cual se llama fórmula de Euler. Y como ustedes pueden ver, está muy relacionada. Porque la fórmula de Euler es e a la i alfa de x es igual al coseno de alfa de x más i seno del alfa de x. Entonces podemos ver esta propiedad. Entonces, recordemos de que f de x es una función racional. Ya les he dicho esto varias veces. Vamos entonces a escribir la integral de contorno en f de z por e a la i alfa z de z. O sea, vamos a trabajar ahora en el plano complejo. Transformar la integral en una integral en el plano complejo, variable compleja. Entonces, en este caso también vamos a trabajar con lo que es un contorno semicircular en el intervalo dado en el ejercicio anterior, en el eje real, el cual iba de menos r a r. Vamos a trabajar en el mismo contorno. Por eso les he dicho de que trabajaremos ya con integrales las cuales están ya relacionadas. Entonces, vamos a pasar a lo que es el ejercicio. Tenemos una integral, la cual llamaremos i, la cual será igual a la integral de menos infinito a infinito del coseno de x sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. Entonces, inmediatamente vamos a aplicar el teorema de los residuos de Cauchy. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, aquí está la suma de los dos caminos.
el camino que va de menos R a R y el contorno semicircular. Es lo mismo que yo ponga esta sumatoria, o puedo también poner la integral de contorno en C de f de z por d de z, es lo mismo. Y eso va a ser igual a 2pi por i por el residuo de f de la función por e a la iz, y vamos a tomar el polo que se encuentra incluido en el interior. Aquí aplicamos el teorema de los residuos de Cauchy, el cual mencionamos al principio. Entonces, tomamos nuestro polo que se encuentra en la parte positiva. Bien, recuérdense que f de z es igual a 1 sobre 1 más z cuadrado por e a la iz. Entonces, el residuo de esta función evaluado en ese polo va a ser igual al límite de cuando z tiende a i, de z menos i por e a la ix sobre 1 más z cuadrado. Entonces, cancelando los términos y haciendo las simplificaciones, ¿verdad? Nos quedaría que esto sería igual a e a la menos 1 sobre 2i. Entonces, ya nosotros podemos determinar esta integral sustituyendo el 2pi por i por lo que nos dio el residuo, y esto nos dará igual a pi sobre e. Tomemos en cuenta el teorema de comportamiento de la integral cuando r tiende al infinito. Bien, vemos que fácil es. Entonces pasamos a nuestro último caso, el cual va a ser prácticamente igual al que hemos visto anteriormente. Por esta vez vamos a trabajar el seno. Ahora, en este caso vamos a trabajar un caso particular. Y usted se preguntará, ¿y si la integral no va de menos infinito a infinito? Y la integral lo que tiene es un intervalo diferente, por ejemplo, este caso que vemos aquí, de 0 al infinito. Para usted resolver esta integral, le voy a dar respuesta. Usted tiene que tomar en cuenta si la función la cual se está integrando es par. Pues si esta función es par, entonces nosotros podemos reescribirla, esta función, como un medio de la integral que va de menos infinito a infinito por la función en la que estemos trabajando. Una función par, o sea, significa que es simétrica conforme al eje de las ordenadas. Entonces, vamos a proceder como en el ejercicio anterior. Reescribimos nuestros dos caminos, míralo aquí. Recordemos, tomamos en este caso 3i, el cual es el polo que se encuentra en el interior del contorno. Entonces, aplicamos el límite directamente. Tenemos un término que se nos cancelaba, que era z menos 3, y entonces al aplicar límite y simplificar, nos quedaría que esto sería igual a e a la menos 3 sobre 2i. Entonces, el BP de Cauchy de esta integral, la cual estamos trabajando, va a ser igual a pi sobre e a la 3. Ahí está representada. Pero aún no hemos terminado. Recordemos que tenemos un medio y vamos a verlo ahora aquí. Considerando que esta función es par, obtenemos la integral indicada. Sustituimos un medio por lo que nos ha dado nuestra integral, y esto nos dará igual a pi sobre 2 por e elevado a la 3. Bien, entonces, ya para concluir, cabe destacar de que existen otros métodos para evaluar integrales, tales como lo que es la deformación de contornos y los teoremas integrales de Cauchy. Pero hemos tratado de trabajar este método, ya que este es uno de los métodos más fáciles y más utilizados en la variable compleja. Bien, entonces, recordemos de que existen diferentes métodos. Pero entonces, o sea, los métodos para la resolución de los diferentes tipos de integrales nos brindan la oportunidad de sumergirnos en variadas técnicas, las cuales hacen más divertido y fácil la hora de analizar un problema. En este trabajo desarrollado se han logrado los objetivos, aunque cabe destacar de que tomaría más tiempo detallar minuciosamente cada concepto. No obstante, la información brindada
sirve como punto de partida para que el receptor tenga una base sobre la cual profundizar en lo adelante. Bien, dentro de los recursos utilizados está lo que es Filmora, Zoom, PowerPoint y Airo. Los libros con los cuales hemos trabajado está el libro de Denis Seal, el cual es Introducción al análisis complejo con sus aplicaciones, y el libro de Quentin Tan, Métodos matemáticos para ingenieros y científicos. Estos libros les recomendamos que pueden buscarlo en Amazon y comprarlos. Son muy buenos. Bien, entonces para concluir, vamos a leer la frase reflexiva, una frase muy famosa del físico Albert Einstein. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Bien, esta frase lo que nos quiere decir, querido receptor, es que nosotros tenemos de que poner en funcionamiento los conocimientos que tenemos, ya que si nosotros no desarrollamos y no practicamos los conocimientos que tenemos, dichos conocimientos se van a estancar y la mente nunca se va a poder expandir. Para que la mente se expanda, tenemos que ponerla en función. Tenemos que todos los días analizar y tenemos que crecer continuamente. No podemos estancarnos, ni tampoco darnos a la ligera, sino que tenemos que llevar siempre a cabo un proceso analítico en las cosas las cuales hacemos y realizamos. Bien, entonces, muchísimas gracias y espero de que este video le ayude en su proceso académico, así también como en sus investigaciones. Para mí ha sido más que un placer compartir con ustedes este proyecto. Muchísimas